Nuestra tierra está viva. Y nuestra gente es el mayor testimonio de esta verdad. Identidad Radio Cultural presenta Latidos del Geoparque. Latidos del Geoparque. Un encuentro con nuestra gente y espacios naturales únicos y maravillosos. Bienvenidos a compartir la producción más importante para conocer el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Latidos del Geoparque. Porque somos un territorio vivo. Identidad. Latidos del Geoparque. Muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan en esta mañana, donde nos acompaña también un sol hermoso, ¿no? En la ciudad de Ambato. Queremos saludarles a todos y estamos ya cerrando el mes de marzo. En este programa nos acompañan 3 personas súper importantes y vamos a hablar y conocer otro geositio del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Vamos también a hablar sobre la mujer, la ciencia y el territorio. Y analizaremos la producción y economía local junto a las autoridades que nos acompañan en este proceso. Recordarles que estamos siendo transmitidos por Identidad Radio Cultural y también por el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Recordarles que también el conocimiento transforma el territorio y cuando nace desde la comunidad construye futuro. Bienvenidos a Latidos del Geoparque, porque somos un territorio vivo. Existen huellas marcadas en la Tierra que no pueden ser borradas. Huellas de un planeta vivo. Que dan testimonio de un conocimiento que debemos aprender. Geociencia, con las voces que saben. Latidos del Geoparque. Por Identidad Radio Cultural. Latidos del Geoparque. Y bueno, en esta mañana vamos a iniciar con un poquito de ciencia, ¿no? Ya nos acompañó en programas pasados nuestro querido geólogo Jorge Perea. Y en esta semana vamos a hablar de un tema que nos interesa bastante y que está presente dentro de nuestro territorio en todos los cantones, ¿no? Las cascadas. Este pulso vivo del Geoparque. Bienvenido, Jorge. Qué gusto tenerte esta mañana. ¿Qué tal, Steffi? Buenos días. Como siempre digo, feliz de estar aquí compartiendo espacio contigo, compartiendo micrófono contigo. Estos espacios siempre son importantes para recalcar la belleza que tenemos paisajística y geológica dentro del territorio. Como lo hemos mencionado antes, tenemos 20 geositios, pero dentro de los 20 geositios pues tenemos un universo en todo el territorio del geoparque en ámbito geológico y biodiverso. Mi querido Jorge, dentro de nuestro territorio del Geoparque tenemos varias hermosas cascadas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se forman estas cascadas? ¿Todas se forman de la misma forma? No. Eso es lo bonito de este tema, que realmente las cascadas tienen diferentes formas, diferentes dinámicas de origen. Entonces todo empieza desde su génesis. Entonces podríamos mejor dicho, clasificar a las cascadas en 3 tipos de cascadas: cascadas estructurales, cascadas por erosión y otros tipos de cascadas. Entonces las primeras, que son las cascadas estructurales, básicamente nos quieren decir que tenemos este tipo de roca que son desde las lavas. Por ejemplo, cuando hablamos de lavas andesíticas, hablamos de un material que tiene sílice, tiene diferentes minerales, pero está bien consolidado. Este material es bueno para que fluya el caudal del río y también del agua. Entonces, para que se formen estas cascadas, esto lo hace bastante interesante, ya que por aquí va el caudal y también tenemos el otro tipo de cascadas, que son las cascadas erosivas. Estas cascadas, en cambio, ya pues tienen un tipo de roca ya un poquito más fracturada. Entonces, cuando pasa el tiempo en este tipo de cascadas, ya se ve la erosión.
y se puede, bueno, en algunos casos hay socavamientos, en algunos casos pues hay esta erosión regresiva. Entonces, en términos ya un poquito más coloquiales, es como que si se excava dentro del río, se excava dentro del flujo, pues, y se crean nuevos huequitos y se puede formar otra cascada, o puede desaparecer la primera cascada que teníamos inicialmente. O sea que las cascadas pueden desaparecer. Sí, o sea, realmente sí. Tenemos una dinámica bastante interesante en las cascadas. Todo depende de varios factores. De la naturaleza, el flujo hídrico, también de las lluvias, también de erupciones. Entonces, si tenemos erupciones, por ejemplo, en el volcán Tungurahua, y bueno, en el Geoparque Volcán Tungurahua tenemos dos cascadas, de las cuales pues si una de ellas llegase a toparse con depósitos volcaniclásticos del volcán, pues sí podría tapar el drenaje, tapar el caudal de estas cascadas. Entonces sí se podrían modificar. O sea, la primera instancia es modificar. Hablamos de modificar cascadas. Y ya la última pues ya sería ya desaparecer las cascadas, pues se corta el flujo, se corta el agua básicamente. Ajá. Entonces las cascadas podrían cambiar con el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos varias cascadas dentro del territorio. ¿Sabemos más o menos hace cuántos años se formaron estas cascadas o cómo han venido transformándose? Sí, realmente es interesante porque cuando hablamos de cascadas sabemos que hablamos de un entorno en roca bastante juvenil, bastante nuevo. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en el Geoparque Volcán Tungurahua tenemos dos cascadas principales que actúan como dos geositios. La una es la cascada Pailón del Diablo, que bueno, nos tomaremos otro capítulo para hablar un poquito más avanzado de este lugar, que es realmente interesante, es bastante bonito y es increíble la caída de agua de todos los metros que tiene. Y también tenemos la cascada del Gorila. Entonces, este geositio, esta cascada también pues se formó de flujos de lava, de erupciones recientes del Tungurahua. Entonces, se ha revisado y hemos podido notar que estos flujos de lava pues son de lavas andesíticas y que son bastante juveniles, corresponden a una erupción del Tungurahua 3, clasificada del Tungurahua 3. Entonces hablamos de no más de 2000 años, no hablamos más de 2000 años, entonces es bastante jovencita esta cascada del Gorila. Es decir, que la formación de la cascada tiene bastante influencia del volcán, ¿no? Estaríamos hablando ahora del volcán Tungurahua y por eso se forman las cascadas. Sí, en algunos casos sí. Entonces, totalmente hay interacción litológica, interacción entre... Cuando hablo de interacción litológica, hablo de rocas, ¿no? Del tipo de rocas, que puede ser... en términos ya un poquito científicos, dacitas, andesitas, y todas este tipo de rocas pues varían pues por el contenido de mineral. El contenido de mineral y el contenido de sílice. Y bueno, algunas son como que más propensas o más resistentes a la erosión. Esto hablando en términos de litología, ¿no? Si hablamos también en términos de fallas, pues también tenemos estas estructuras de fallas, fracturas, diaclasas, también por estas formaciones y como lo hablábamos la semana anterior, pues por infiltraciones, también tenemos estas infiltraciones de agua. Entonces se acumula pues el caudal y eso también nos da el tercer factor, que es la dinámica fluvial hidrológica. Entonces aquí bueno, va a variar pues el caudal, o también va a variar también si hay presencia o no presencia de lluvias. Entonces todas estas interacciones entre litología, fracturas, fallas y dinamismo fluvial es lo que pues se pueden moldear en años, en tiempos, a las cascadas. Eso lo hace bastante interesante, la verdad. Bueno, mencionábamos que dentro de este territorio hay varias cascadas, ¿no? Dos están declaradas como geositio. Una de ellas es el Pailón del Diablo y otra es la cascada del Gorila, ubicado en el cantón Pelileo. ¿Qué le hace importante o qué le da esta relevancia a este geositio? Lo que diferencia la cascada del Gorila con la cascada Pailón del Diablo
es que, como les decía hace un momento, es bastante juvenil. Son con interacciones de erupciones del volcán Tungurahua. Entonces, no hablamos de más de 2000 años de todo este entorno de la cascada del Gorila. Hablamos de una caída de agua de más de 70 metros, que lo hace bastante bonito, bastante espectacular. Y aparte de eso, pues hablamos de lavas andesíticas, que es un material de roca bastante duro, bastante soportable para el agua, para el flujo del agua, y que en muchos años pues no vamos a tener una erosión acelerada. Pues como lo hablábamos, si teníamos un material de roca un poquito más débil, eso nos va a dar una erosión más rápida, una erosión más acelerada. Si tenemos, por ejemplo, tenemos materiales que se llaman autobrechas, que realmente son rocas que son bastante fracturadas, bastante débiles. Cuando tenemos este tipo de rocas, pues tenemos una erosión más acelerada, y tenemos el tipo de roca que les mencionaba hace un rato, pues las cascadas erosivas, o cuando tenemos cascadas por erosión regresiva. Entonces, en este caso, la cascada del Gorila tiene estas lavas andesíticas que tiene una mayor resistencia pues al flujo del agua, al flujo constante del agua, porque cuando tenemos una cascada, pues evidentemente lo que vamos a tener es una erosión prolongada, una erosión a la roca, una dinámica en la erosión de la roca. Sin embargo, esta cascada, aparte de, tiene su elevación de 70 metros, más de 70 metros de altura. Sin embargo, no tenemos una erosión acelerada por el tipo de roca. Eso lo hace bastante bonito, aparte del gran paisaje que tenemos. Bueno, y algo que me sorprendió a mí bastante dentro de uno de estos recorridos que hacíamos en el territorio del Geoparque, nuestro compañero geólogo de la Universidad Central nos manifestaba que varias de las cascadas que nosotros vemos en el cantón de Baños de Agua Santa son cascadas de aguas hervidas, ¿no? Entonces también quisiera que nos ayudes con este mensaje de la ciudadanía para conservar los espacios que realmente pertenecen a las cascadas y no contaminar el territorio vivo en el que vivimos. Sí, exactamente, Steffi. Como les mencionaba hace un momento, las cascadas pueden cambiar, pueden modificarse por alteraciones del flujo del río, alteraciones por alguna eventual erupción, por deslizamientos también. Pero también pueden verse afectadas o pueden tener interacción por la actividad humana. Entonces tenemos que ser bastante responsables en este sentido, en este ámbito, al menos en estos dos geositios icónicos del Geoparque. Ese llamado a la acción, ¿no? Que debemos conservar nuestros geositios. Debemos tratar de mantener las aguas limpias, de mantener libres de cualquier objeto que pueda modificar también el flujo. Y recuerden que cualquier cambio en el flujo, podría afectar el entorno o incluso la cascada. Entonces también podría darse lo que les mencionaba, ¿no? La erosión regresiva al afectar otro tipo de rocas dentro del caudal, otro tipo de rocas dentro del sistema de las cascadas. Entonces es muy importante el llamado también a la ciudadanía a que podamos cuidar estos espacios. Bueno, y si bien es cierto que dentro del territorio tenemos dos geositios que son considerados parte del territorio, ¿no? Dentro de los lineamientos de la UNESCO, que son, como manifestábamos, el Pailón del Diablo y la cascada del Gorila, también hay varias cascadas que están dentro del territorio que deben ser exploradas, ¿no? Tú visitaste recientemente la ruta de las cascadas en la Candelaria, entonces quisiera que me cuentes un poquito cómo es esta ruta, qué nomás podemos observar, e invitarle a la ciudadanía que también puedan observar estos espacios, ¿no? Sí, es muy bonito este espacio, porque también aquí compartimos cuatro cascadas en una ruta de, si tú no paras, pues puedes acabar el recorrido que en 30 minutos, 40 minutos, pero obviamente tienes que disfrutar del paisaje y pues realmente te va a tomar entre quizás 2-3 horas. Y tenemos caídas de agua impresionantes también que están alrededor de los 60 a 80 metros de altura. Y incluso una de ellas tiene tres caídas prolongadas. Entonces podemos ver este tipo de roca que les mencionaba, ¿no? Que también son o interactúan con algunos depósitos de lavas que también tampoco hablamos de muchos años, también hablamos de 3.500 años, y son bastante increíbles. Estamos en este entorno a una altura de más o menos unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que confluya con el páramo
un ambiente totalmente increíble, totalmente lindo. Yo les recomiendo que vayan a la parroquia La Candelaria. Tenemos 4 cascadas que pues realmente no se van a arrepentir de todo este recorrido. Bueno, y muchísimas más alrededor de todo del territorio. Gracias, Jorge, por acompañarnos en esta mañana. No sé si tal vez tenemos alguna idea de qué hablaremos en la siguiente semana, en el siguiente programa. Podría ser la cascada Pailón del Diablo, pero también como Geoparque Volcán Tungurahua podríamos ya hablar de los volcanes que tenemos aquí, ¿no? Entonces podríamos empezar por el volcán Tungurahua o incluso el volcán Chimborazo que también está aquí al ladito, ¿no? Entonces felices de compartir con ustedes el conocimiento, divulgar más ciencia y pues estaremos el otro lunes compartiendo un poquito más de geología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra tierra está viva. Y estos son los latidos del Geoparque. Identidad radiocultural. Latidos de Geoparque. Bueno, y en este segmento hablaremos de mujer, ciencia y territorio. Hoy contamos con la participación de la doctora Emalín Rosado. Ella es coordinadora de la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe. Y es una referente en el ámbito de la geociencia, la gestión de geoparques y el desarrollo territorial sostenible. Su trayectoria está vinculada al trabajo con territorios, comunidades y redes internacionales, impulsando procesos de geoeducación, geoconservación y articulación entre actores locales y globales. Y por supuesto, en el marco del mes de marzo, el mes de la mujer, desde el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua desarrollamos un webinar especial enfocado en el rol de la mujer en la ciencia y el territorio. Y en este espacio, la doctora Emalín Rosado nos acompañó con una ponencia que nos permitió reflexionar sobre el aporte femenino en la construcción del conocimiento y el desarrollo territorial. Y hoy, para cerrar este mes tan significativo, hemos querido compartir con ustedes a través de este medio parte de su intervención. Somos un territorio que abarca miles de kilómetros Y que guarda infinitas memorias del tiempo. que se resiste a ser olvidado. Territorio y memoria, con nuestros geoamigos en Latidos del Geoparque. Identidad radiocultural. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues el desafío justamente que fue lanzado en el contexto de este evento el día de hoy era enfocarnos justamente cuál es el papel, cuál es el rol que tienen las mujeres en el fomento de la ciencia, la educación, para promover un desarrollo local en geoparques mundiales de la UNESCO. Y en ese sentido, permítanme primero comenzar pues con un dato, un dato muy interesante que seguro ya conocen, pero creo que es importante reflexionar. Cuando hablamos de igualdad de género, sabemos que hoy en día es un tema muy complejo, muy complicado en cuanto a que las diferencias de país a país y a nivel mundial son múltiples. Y en este sentido, pues Naciones Unidas tiene una forma muy interesante de recordarnos cuáles son los desafíos o en qué situación estamos actualmente en cuanto a la igualdad de género. Y hay una publicación que demuestra justamente esto. Estos son los 10 primeros países en lograr la igualdad de género, cuando en realidad estamos hablando de ninguno. Es una forma de reflexionar, de darnos cuenta que estamos lejísimos de poder hablar de una verdadera igualdad de género. Afortunadamente en la región de América Latina, en nuestros países, aunque a veces nos parece difícil de creer, somos de las regiones donde ha existido mayor paridad o se ha buscado al menos mayores estrategias.
Sin embargo, hay muchas regiones en el mundo, sobre todo pensando en Medio Oriente o África, donde la igualdad de género es una completa utopía. El hecho simplemente de crear como un espacio como este, un evento, de darle voz a las mujeres, en muchos países aún es imposible. Y en ese sentido, solo para tener una idea, se ha estimado en los últimos reportes del Foro Económico Mundial junto con Naciones Unidas que estamos en promedio en el mundo al menos a 123 años de distancia de tener un mínimo de igualdad de género. Y cuando hablamos de un mínimo, es los derechos básicos, ni siquiera lograr una completa inclusión. Y a nivel regional, se estima, en teoría, que la región de América Latina justamente es la que estamos a menos distancia, con 57 años. Sin embargo, pues estos estimados son, como estoy comentando, en un sentido muy general de la igualdad de género. Pero tener una verdadera inclusividad, una verdadera competencia de derechos igualitarios para todos, una verdadera situación sociocultural de poder, todas las mujeres decir, yo me siento con las mismas oportunidades que los hombres, es un dato que en algunas partes del mundo estamos hablando de más de 200 años. Entonces, el tema, justamente la igualdad de género, es sumamente importante abordarlo, estudiarlo, conocerlo, porque es también la mejor forma en que podemos buscar las estrategias y las soluciones. Y de ahí también es importante entender que los avances no son lineales, que hay retrocesos. Sabemos que durante los últimos 6 años, cuando empezó el problema de la pandemia, y actualmente ni se diga con toda la situación de conflictos armados y guerras que estamos viviendo, la realidad es que muchos indicadores que nos permiten ver el progreso y el avance en cuanto a la igualdad de género hoy en día están en retroceso. Desgraciadamente tenemos datos donde muchas de las mujeres a partir de la pandemia, además de perder el trabajo, se dedicaron a realizar más trabajo doméstico y fueron víctimas de violencia doméstica, datos que antes no sucedían. De la misma forma, pues las mujeres siguen siendo no dueñas ni de sus tierras ni de sus negocios. Sigue existiendo desgraciadamente una gran violencia física y sexual al nivel incluso de la mutilación genital de muchas niñas, o sea, ni siquiera mujeres, de niñas en muchísimos países. Entonces, son alarmantes los datos frente a los que estamos a nivel mundial en el panorama, y que desgraciadamente las situaciones de riesgo actual, tanto de pandemias, de conflictos armados, las crisis económicas, todo esto hace que los grupos más vulnerables se encuentren en un desafío mayor. Y las mujeres como tal, desgraciadamente, nos encontramos en mayor vulnerabilidad de sufrir diferentes situaciones, pues que nos impidan justamente alcanzar la plenitud en cuanto a oportunidades, en cuanto a derechos. En ese sentido, es importante reflexionar que los parámetros internacionales que están midiendo, que están analizando cuál es este progreso, están muy basados en el Foro Económico Mundial, en la Organización de las Naciones Unidas, y como todos ustedes deben conocer, pues la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es hoy en día pues el gran plan, el plan ambicioso que desde 2015 hasta 2030, estamos en los últimos 4 años de esta agenda, pues se han creado o se han buscado encontrar los parámetros para lograr diferentes objetivos en cuanto a desarrollo local, y hay uno que es el 5 que está muy enfocado justamente a la igualdad de género. Desgraciadamente, no solo el objetivo 5, sino todos, a estar a 4 años de cumplir esta agenda, solo 35% de las 169 metas de los 17 objetivos y de los 232 indicadores de desarrollo, porque esta agenda no son solo los 17 objetivos, es algo mucho más complejo, suficientemente ambiciosos a nivel. No olvidar que no podemos dejar todo siempre en manos de los gobiernos. Hay pequeñas acciones, hay pequeñas cosas que desde nuestros lugares podemos hacer, y es ahí donde entra el papel de la Red Global de Geoparques y de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. ¿Cómo es que estos territorios han buscado estrategias
dentro de las comunidades locales para la igualdad de género. Y en ese sentido, destacar que los geoparques mundiales de la UNESCO son territorios que buscan la inclusión de todas las personas, la participación integral de actividades de desarrollo local sostenible. Son territorios que deben ver el potencial de todas las personas, de todos quienes están en esos territorios, a través de una valoración y promoción del patrimonio local, y un patrimonio local que tiene que implicar la interpretación desde el patrimonio de la madre tierra. A final de cuentas, si no fuera por la madre tierra, nosotros no tendríamos las posibilidades de desarrollo que tenemos. Si no fuera por los suelos, resultado de las diferentes rocas, no tendríamos agricultura. Pero de igual forma, las diferentes tecnologías, desde algo más simple como la artesanía, que puede venir de la palma o el barro, que son elementos de la naturaleza, de la madre tierra, hoy en día las mismas tecnologías con las que vivimos no serían posibles si no fuera gracias a los elementos geológicos que nos provee nuestra Pachamama, o como tenemos más aquí en México la referencia a la Tonancintlali, porque también cada cultura tiene forma de llamar a la madre tierra. Y en ese sentido, estos geoparques, sin duda alguna, procuran algo muy ambicioso, que es toda esta integración de poder interpretar, conocer el patrimonio y utilizarlo para el desarrollo local de las comunidades. Y dentro de los temas, de los 16 temas más importantes, se trabaja obviamente con el papel de las mujeres. Pero el papel de las mujeres, cómo se relaciona también en el fomento del empleo, en la protección de la biodiversidad, en crear actividades de capacitación, foros de discusión, justamente como este evento, promoviendo educación, desarrollo sostenible y enfocándose también en situaciones que hoy en día nos importan y son sumamente preocupantes, como la situación del cambio climático. Pero también tiene que ver con la utilización de los recursos naturales. A final de cuentas, en las comunidades tradicionales, en las comunidades locales, son las mujeres las guardianas de mucho del conocimiento tradicional, desde las leyendas, pero también el uso medicinal, la utilización y la obtención de los recursos de alimento. Entonces, en ese sentido, los parques tienen que buscar integrar todos estos temas: el trabajo en red, la participación de todas las personas, el conocimiento tradicional, el fomento a la educación, a la ciencia, para justamente un desarrollo sostenible local. Y en ese sentido, compartir con ustedes algunos ejemplos de buenas prácticas en diferentes territorios de geoparques. Yo sé que en el Geoparque Volcán Tungurahua hay ejemplos maravillosos. Naturalmente decidí en esta presentación no traerlos, porque ustedes los conocen mejor que yo, pero sí comentar que en mi oportunidad de haber visitado este territorio, cuando tengo oportunidad de compartir estas pláticas en otras partes del mundo, llevo también esos buenos ejemplos que he visto ahí, como por ejemplo las comunidades Salasaca, y sé que por aquí están bien mi querida amiga Miriam Masaquiza y bueno, Miriam Piray, obviamente, dos mujeres líderes muy importantes de este territorio. Pero en ese sentido, recordar que justamente el conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional de cómo manejar nuestros recursos naturales, de cómo apropiarnos de los elementos, es un conocimiento que es resguardado por las mujeres. Son sobre todo las mujeres quienes tradicionalmente e históricamente han guardado también la esencia de las mismas lenguas del conocimiento indígena. Y en ese sentido, geoparques como Mixtecalta en México, en el cual estoy más involucrada, pues ha realizado y busca realizar constantemente talleres y actividades gastronómicos, de plantas medicinales, de artesanía, de lengua indígena, justamente para mantener, reforzar ese conocimiento tradicional. Y todos estos talleres naturalmente son promovidos por las mujeres, nuestras guardianas. Y en ese sentido, mucho más enfocado también a la educación y a la ciencia, son las mujeres de este territorio que han logrado crear incluso un mismo inventario junto con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los diferentes suelos y rocas de colores que han permitido pues también tener diferencia en cuanto a los cultivos. Pero con este proyecto, que es un proyecto que se llama Colores de la Tierra, se ha trabajado mucho también con los niños, con la parte educativa, a motivarlos a conocer por qué los suelos son tan diferentes, por qué hay suelos que se erosionan más que otros, y cómo estos colores y estos pigmentos están compuestos de diferentes minerales
minerales, de rocas, de materiales que permiten justamente crear diferentes materiales o diferentes suelos productivos, pero además las actividades en el sentido didáctico y educativo es fomentar la utilización de los colores naturales para pintar con los colores de la tierra. Entonces son actividades que integran ciencia, educación y mantenimiento del patrimonio local. Y eso sí que también tenemos muchas guías mujeres, como esta señora maravillosa, doña Tomasa, que es una guía local del territorio. Es una mujer con una gran sabiduría ancestral, que es una de las guías locales del territorio y que ha permitido y que ha sido inspiración también para mujeres más jóvenes de la comunidad quedarse en el territorio, capacitarse y ser justamente las guías del geoparque que llevan a todos los visitantes pues el conocimiento local, el conocimiento tradicional de la biodiversidad, de la diversidad geológica y de los diferentes componentes que enriquecen los territorios. Las mujeres también han tenido un papel fundamental desde mucho más jóvenes en diferentes geoparques. Aquí un ejemplo que también me parece maravilloso en el geoparque de los caminos de los Caños do Sul en Brasil, donde son las mismas chicas de secundaria y prepa que se han organizado para ir a las escuelas primarias llevando actividades de divulgación de conocimiento de la importancia de la igualdad de género, de evitar el bullying, la violencia contra las mujeres. Ya han creado esta iniciativa con brigadas de capacitación de conocimiento justamente desarrollada por las mismas mujeres. En ese sentido hay geoparques como el Geoparque Ararip, que ha dado un lugar y un palco especial a las necesidades a veces ocultas o no vistas de las mujeres, que van desde la atención que debemos tener como mujeres frente a ciertas enfermedades como puede ser el cáncer de mama. El Geoparque Ararip ha traído el conocimiento y las campañas a las comunidades más aisladas, pero un tema muy importante, la violencia de género. Desgraciadamente hay tanta violencia oculta, hay tantas veces que las mujeres no tienen ni capacidad de poder mostrar lo que están viviendo. Este geoparque ha creado muchos espacios junto con la Universidad Regional de Cariri, que es la universidad sede que también fomenta este geoparque, para crear un observatorio de la violencia y crear diferentes foros de apoyo y de resolución de conflictos para las mujeres que lo necesitan. De igual forma, otro ejemplo del geoparque Ararip es que trabajan mucho con la solidaridad de apoyar sobre todo a las comunidades vulnerables, a las mujeres, y en actividades que van como un pequeño ejemplo, durante COVID pues también tuvieron la sensibilidad de acercarse y llevar alimentos, llevar equipamientos de protección individual para las zonas más aisladas, para las mujeres más aisladas. Pero dentro también de lo que es la ciencia, la educación, la investigación, y este es un ejemplo de los más recientes, sabemos el Día Mundial del Agua, cada vez la situación del agua, la escasez del agua en muchas comunidades es un tema preocupante que está sucediendo, y justamente se ha identificado que la escasez de agua a quien en primera instancia crea más conflictos, pues es a grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres. En este sentido, diferentes geoparques, sobre todo en Asia-Pacífico, han fomentado actividades este año en relación al Día Mundial del Agua sobre el agua y la igualdad de género, y cómo es que podemos entender, proteger, conservar de mejor forma, porque a final de cuentas el agua tiene que ser un bien común y un derecho común para todos. Entonces, en ese sentido, los geoparques también fomentan el conocimiento, la ciencia, pero también la parte de educación y capacitación en otros ejemplos, como el dar oportunidades educativas. Esto es en un caso en un geoparque en Portugal, donde en los institutos politécnicos que fomentan la gastronomía y el turismo se trabaja directamente con los jóvenes, y en muchos de los casos, en su mayoría mujeres, para innovar y crear nuevas formas de apropiación de la gastronomía local, pero en relación con todo el patrimonio de la tierra. Entonces es una forma de capacitación y de innovación. Y de la misma forma, actualmente la Red Global de Geoparques ha creado un grupo de trabajo en gastronomía, donde se está buscando dar más visibilidad y fomento a las prácticas gastronómicas, que en su mayoría es conocimiento tradicional de las mujeres,
en los diferentes territorios, a través de divulgación de conocimiento y poder valorar y dar más lugar a este trabajo que realizan las mujeres a la gastronomía y fomentar la economía local en ese sentido. Y esto implica desde cosas tan sencillas como a veces al mismo pan tradicional ponerle una imagen como el logotipo de un geoparque, que fue una sorpresa de una iniciativa también local, y también el mantenimiento de las técnicas ancestrales, en este caso los hornos de leña, en adobe, en casas de adobe, es parte del patrimonio que es de dominio de las comunidades locales, de las mujeres, y cómo los geoparques pueden ayudar a promover este tipo de patrimonio para su conservación. De igual forma, otros ejemplos en gastronomía, poco más elaborados y no tan tradicionales como la panadería, pero en el Geoparque Grutas del Palacio en Uruguay han creado toda una imagen de los sabores de la tierra del geoparque, y las mujeres se han unido en forma de una cooperativa para en conjunto promover los diferentes productos de los sabores de la tierra del geoparque, e incluso crear estas pequeñas cajas de mujeres emprendedoras, donde quien puede comprar esta cajita se lleva no solo unos productos de origen natural, sostenible, sino que además la historia y el conocimiento de las mujeres que están por detrás de la producción de todo esto. Entonces son ejemplos muy bonitos, muy relevantes, donde se está dando el lugar y se está destacando el valor del trabajo de las mujeres. De igual forma, en Caminhos dos Cânions do Sul, en Brasil, se creó una actividad muy interesante de juntar a diferentes artesanos, en su mayoría mujeres, y llevarlos a recorrer el geoparque, a conocer los diferentes sitios de interés geológico y a innovar sus productos, a crear nuevos productos con un enfoque más alineado al patrimonio de la tierra, al patrimonio local, e innovar y dar una calidad mayor a los productos. Y en ese sentido se ha creado aquí una dinámica de desarrollo económico local para muchas mujeres que hoy en día pues reconocen que gracias a la estrategia del geoparque de trabajar como una cooperativa y de innovar los productos han tenido mayores oportunidades económicas. Lo mismo en geoparques como Tailandia, en el Geoparque Satun, donde se trabajan estos grandes batiks, que son grandes cuadros, y muchas veces para un visitante llevarse una pieza tan grande no es tan fácil. Y así el geoparque empezó a trabajar con estas mujeres para crear piezas más pequeñas, como estos pequeños cuadros que incluso ya con la imagen del Nautilus, que es una de las imágenes relevantes en este territorio, con la leyenda de Geoparque Satun, llamando justamente pues la atención a productos nuevos, novedosos en relación al geoparque, y que puedan ser elementos pues de más fácil venta y salida para los visitantes. Igual, más ejemplos maravillosos, esto en el Geoparque Seridó en Brasil, donde también el trabajo continuo con las mujeres artesanas que ya realizan trabajos bellísimos, pero pues darle esta nueva imagen, esta imagen novedosa de los elementos típicos, tradicionales que se fomentan en el territorio, desde la biodiversidad, la geodiversidad, el patrimonio histórico, cultural y diferentes elementos. En el Geoparque Uberaba, también en Brasil, es un territorio con muchos dinosaurios, que es un tema que a todo mundo nos puede gustar. Entonces también las mujeres aquí emprendedoras pues han buscado utilizar estos elementos de una forma nueva. Y al final de cuentas los geoparques justamente tienen que hacer esto, es ver todo el patrimonio, todo el trabajo que viene de las manos de las mujeres y darles visibilidad y promoverlo con orgullo. Darle ese elemento de todo esto es hecho a mano, con el alma de las mujeres, y hay que conservarlo, hay que promoverlo, hay que valorizarlo, que es parte de lo que interesa en los geoparques también, que podamos entender el valor y el esfuerzo que está en el trabajo por detrás de los diferentes elementos, todo lo que implica realizar una pieza que muchas veces quien la lleva no sabe el trabajo que está por detrás. Entonces el geoparque tiene que tener esa responsabilidad de hacer notar a las personas que la pieza que se están llevando lleva el alma de las personas, como también estos otros ejemplos en Imbabura, donde la última salinera, así como sé que en Tungurahua teníamos, desgraciadamente perdimos al último hielero, pero justamente promover a estas personas, estos tesoros vivos y la producción de lo que hacen, dar lugar
a ese trabajo, a las personas. Y todo esto solo es posible también a través de la educación, de la capacitación, donde diferentes geoparques, aquí es un ejemplo del Geoparque Cazapava, sin embargo muchos de ellos trabajan constantemente en capacitación, que va desde mejorar justamente también las formas de artesanía, pero también la capacitación en otros temas como el... Latidos del Geoparque. Radio Cultural. Identidad. Amplificando los latidos del Geoparque. Latidos del Geoparque. Latidos del Geoparque. Existen diferentes voces que nacen desde el territorio Y que cada día dan vida a varias iniciativas. Conozcamos juntos nuestra Agenda Geoparque. Latidos del Geoparque. Y bueno, en esta mañana nos acompaña un profesional con sólida formación en planificación estratégica, estadística aplicada y administración en agronegocios, con amplia experiencia en el sector público, académico y productivo. Ha liderado procesos en fomento productivo, calidad institucional y docencia universitaria, destacándose en gestión de proyectos, certificaciones y desarrollo de políticas públicas. Posee habilidades en liderazgo, análisis de datos y toma de decisiones, dominio de herramientas tecnológicas avanzadas e investigación, así como producción científica en áreas económicas, financieras y estratégicas. Nos acompaña el director general de Producción, Industria y Comercio de la Prefectura de Chimborazo, Jorge Luis Chafla. Bienvenido, buenos días. Qué gusto, un gran saludo a todos los que escuchan este prestigioso medio. Desde el gobierno provincial de Chimborazo, para nosotros es un placer estar acá como miembros del Geoparque Volcán Tungurahua y que estamos en este momento representando y liderando toda la competencia de fomento productivo que tiene esta arista. Qué gusto a ustedes, qué gusto a este medio poder estar acá. Bueno, ya son varios los programas que hemos tenido del Latidos del Geoparque, y en varios de ellos hemos repetido que lo más importante de este territorio es su gente, ¿no? Los emprendedores que nos acompañan, los artesanos que están dentro del territorio. Yo quisiera que nos explique un poquito, Luis, Jorge, ¿cuál es la importancia de la producción local dentro de este territorio del Geoparque? Bueno, debemos entender un poco esta particularidad del Geoparque previo a comentar sobre las aristas de lo que se viene trabajando. Un geoparque inicialmente tiene la prioridad de darse a cómo podemos nosotros con nuestros medios del entorno de un atractivo, que en este caso el volcán Tungurahua y a la vez del volcán Chimborazo, de estas 5 cantones y de estas 2 provincias que integran esta iniciativa, tanto como Patate, Pelileo, Baños, Beni, Peguano y de la provincia de Tungurahua y Chimborazo a la vez en las prefecturas. Nosotros estamos acá priorizando siempre dentro de los componentes para desarrollar el ente productivo, porque el ecoparque no solamente es procesos de turismo, sino también de cómo se promueven las actividades socioeconómicas, cómo fomentamos la investigación, cómo vemos que este turismo se convierte en un proceso sostenible, y a la larga esa es la visión que actualmente el presidente del Geoparque, el licenciado Osvaldo Estrada, como alcalde del cantón Guano, y a la vez el ingeniero Hermel Tayupanda como presidente de la comisión en la parte de fomento productivo, quieren fortalecer todas las actividades socioeconómicas, todas las actividades que tienen que ver relacionadamente el turismo, y eso, que se formen estos geoamigos para conjuntamente dar esta gran iniciativa y apertura a todo lo que es Geoparque Volcán Tungurahua. Bueno, y quisiéramos entender un poquito cómo se articulan todos estos emprendimientos con el modelo del Geoparque. Bueno, el emprendimiento básicamente se llama GeoAmigos, la iniciativa, que significa que vamos construyendo poco a poco dentro de estos 5 cantones la iniciativa de ver cuáles generan una atención en tema de producción sostenible, en tema de prestación de servicios, porque un geoamigo, que son el término que se utiliza para los emprendedores, no significa que simple y llanamente son un espacio donde la gente, como puede ser un hotel, como puede ser una hostería, sino también
puede ser un pequeño emprendedor del área láctea, donde genera sus quesos, donde tiene un proceso responsable de producción, donde en caso del Cantón Guano tenemos nosotros las famosas fritadas y cholas, que son elaboraciones artesanales. En el caso también de todo lo que es baños, que tenemos nuestros jugos de caña, tenemos también las melcochas. Entonces, todos este tipo de actividades que vienen a ser del entorno socioeconómico, vienen a representar temas culturales que son características propias de cada territorio y que se los valora como geoamigos dentro de este entorno del Geoparque Volcán Tungurahua. Bueno, y tenemos ya un listado de 50 geoamigos más o menos. ¿Cuáles son estos emprendimientos que tenemos en el territorio ya clasificados en esta parte de geoamigos? Bueno, están los emprendimientos en el área, como mencionaba, del turismo, que tienen que ver a facilidades de hospedaje. Sí, estamos trabajando el proceso de todo lo que son agroindustrias, donde tenemos elaborados derivados de la leche, tenemos conservas, como pueden ser tranquilamente de los frutales. Tenemos también todo lo que son los procesos de artesanía, como mencionaba, tanto el proceso de las cholas guaneñas, podemos hablar de todo lo que son las tortillas de penipe, podemos hablar también todo lo que es en patate, también de las conservas que se genera. En Pelileo, mire, este proceso también del desarrollo de estos jeans, de toda esta cultura que siempre han tenido en torno a la parte textil. Claro que para que una persona se vincule a ser geoamigo, tiene que en realidad vincularse a las condiciones que genera la esencia y la misión, la visión que tenemos nosotros como geoparque, y dentro de lo cual nosotros en cada uno de los GATS, a nivel sea cantonal o a nivel sea provincial, tenemos cuerpos técnicos que están y promoviendo activamente esta articulación para que pueda y generarse más contextos y más iniciativas en torno a los geoamigos. Nosotros, como gobierno provincial de Chimborazo, creemos firmemente que todas estas aristas en el eje productivo tendrán que obligadamente hacer un proceso de certificación donde cuenten, porque no todo el productor, o sea, si tiene prácticas tradicionales, puede entrar dentro de eso. Tiene que haber contextos de agregación de valor, de por qué estos productos en realidad deben estar ahí siendo ofertados a nuestros geovisitantes, que son las personas que en realidad están acá tratando de conocer la particularidad del geoparque y hacer una forma de turismo, una forma de contemplar la cultura, de la parte también gastronómica que nosotros tenemos aquí. Y claro, incluso los restaurantes pueden ser geoamigos, que en todo lo que es el Geoparque Volcán Tungurahua tenemos una gran biodiversidad, pero dentro de lo cual necesitamos un proceso de formalización, que es en lo que nos encontramos y es el plan de trabajo que tenemos para este 2026. Y justamente para todas aquellas personas que nos escuchan y que quieren pertenecer a esta red de geoamigos, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir? Bueno, normalmente se ha desarrollado con el equipo técnico que lidera, porque tenemos distintos niveles en la conformación, la estructuración de la gestión y la administración del geoparque. Tenemos un formulario que está disponible en todo lo que son cada uno de los cantones, con los responsables de la competencia de desarrollo económico o de desarrollo turístico, en el cantón, como mencioné, Patate, Pelileo, Baños, Guano y Penipe, o también en el gobierno provincial, acá en cada una de las direcciones de sea fomento productivo, o en nuestro caso que se lo conoce como Dirección de Producción, Industria y Comercio. En el área de gestión empresarial tenemos todas las directrices, que en este caso parte por un formulario. Luego hacemos un proceso de visita y dentro de esta valoración hacemos ya el proceso de certificación para ingresarlo como geoamigo. ¿Y qué oportunidades genera el geoparque para el desarrollo económico local? ¿Qué oportunidades le genera a este emprendedor o a este emprendimiento que está dentro del territorio? Bueno, lo importante es la promoción y darse a conocer en el entorno, porque el geoparque hacer no solo una iniciativa de entorno nacional, sino más bien una expectativa de alcance mundial. Nosotros formamos parte de una red amplia de geoparques en entorno en el mundo, dentro de lo cual ellos prácticamente se promocionan. Si usted busca geoparques en la provincia, en el Ecuador,
usted va a encontrar el Geoparque Volcán Tungurahua, va a encontrar el Geoparque Nuevo del Sumaco, va a encontrar el Geoparque de todo lo que es Cotacache en Ibarra. Entonces, mire, son estas zonas geográficas que van agrupando estas iniciativas. Y claro, ¿cuál es el beneficio para nuestro geoamigo? Que no solamente estará atendiendo a personas visitantes nacionales, sino más bien con el índole extranjero, que tendrán curiosidades sobre las culturas. Y mire qué importante del geoparque, porque el geoparque nos obliga a todas las personas que vivimos o interactuamos en estas zonas de influencia, que son estas 5 parroquias, 5 cantones, 5 en 2 provincias, que prácticamente conozcamos nuestros contextos culturales, nuestros contextos en realidad de cómo, por qué el volcán Tungurahua influyó en nuestra cultura, el volcán el Chimborazo, y así incluso organizamos nuestros procedimientos. Gente que visita los geoparques son gente que en realidad también quiere desarrollar investigación. Caso puntual, en el caso de Penipe, en el caso de Baños, donde está localizado el volcán Tungurahua, prácticamente las exploraciones a nivel de suelo, a nivel de todo lo que son procesos de erosión, de la erupción que generó el volcán en su momento, y cuáles son los vestigios, incluso hasta el entorno agronómico. Vamos viendo en torno a los minerales que se depositaron en los suelos y que ahora son producto para el proceso de la productividad en la parte agrícola y ganadera. Bueno, y así como tenemos varios beneficios, ¿no?, al ser parte de esta red, me imagino que también tenemos desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos para fortalecer estos procesos actualmente? Bueno, aquí debemos ser francos en los desafíos que tenemos como personas que queremos formar parte de los geoamigos y de Geoparque. Primero, dar el hecho de que nuestra atención, de nuestra cultura, nuestro servicio, la atención al cliente debe cumplir estándares a nivel internacional. Es decir, que no solamente vamos a trabajar la iniciativa del Geoparque con estándares nacionales, sino más bien tratar de manejar atención en el entorno internacional. Como mencioné, un caso estratégico que nosotros tenemos de referencia es justamente los geoparques de Brasil y los geoparques de Chile. Entonces ellos prácticamente, ¿qué hacen? Su gente conoce su historia, conoce su cultura, está capacitada, tiene las condiciones de atención mínima que exige en su momento los turistas, y es por eso que las personas que se forman o que están en el geoamigo tienen que inicialmente satisfacer niveles nacionales y en su momento tienen que acudir para poder también alcanzar estándares internacionales. Nosotros, creo, y lo digo nosotros en el ámbito de nuestros cantones, de nuestras provincias, que estamos en esta gran iniciativa que tuvo orígenes ya en el 2010, en el 2015 sus primeros pasos y ahora desde el año anterior ya el reconocimiento formal. Entonces nosotros creemos ampliamente que no es difícil, que más bien es un reto que asumirán las entidades, los geoamigos, para poder sacar adelante estas iniciativas y que los visitantes que tenemos, sean científicos, sean turistas, sean los mismos nacionales o extranjeros, puedan llevarse con mayor agrado esta gran experiencia que es visitar el Geoparque Volcán Tungurahua. Y bueno, este geoparque cuenta con 5 cantones, 2 prefecturas, 7 autoridades en totalidad, 7 comisiones también son las que trabajan para poder desarrollar y seguir construyendo, ¿no?, lo que es ahora el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Pero ¿cuál sería su mensaje a todas esas personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestras redes sociales y que forman parte de este territorio? Ecuador tiene un proceso muy diverso y prueba de ello es que apenas en 5 cantones y en 2 provincias de esta iniciativa del volcán Geoparque Volcán Tungurahua tenemos esta confabulación de tantas ideas, de tantas iniciativas que no nacen simple y llanamente por el hecho del paisajismo, por el hecho del turismo, por el hecho del comercio, por el hecho de la conservación, sino más bien viene una iniciativa hacia dar a conocer nuestros territorios. Ecuador tiene una gran oportunidad en el proceso de los geoparques, ya lo tomó la iniciativa, estos 5 cantones de estas 2 provincias hacia lanzar y conocer el Geoparque Volcán Tungurahua, y que de aquí en adelante el proceso íntimo de lo que nosotros manejamos o que somos parte de este territorio es conservarlo, promoverlo, difundirlo y aprovechar para que nuestras próximas generaciones sean los que en realidad sean ya nuestros mensajeros a nivel internacional. Y qué gusto, una invitación a todos los chimboracenses,
personas de Tungurahua, cotopaxenses, todos los pichincheños que nos acompañen a nivel de Ecuador, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, de Asia, para que pueda conocer estas grandes iniciativas que tenemos. Siempre serán bienvenidos, muy buena gastronomía, muy buena cultura, un espacio todavía seguro que tenemos de acá de Ecuador sobre todo, y que con el pasar del tiempo, este volcán geoparque de todo el tema Tungurahua será un momento propicio para el conservacionismo y del turismo a nivel nacional y extranjero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Jorge Chafla, director general de Producción, Industria y Comercio de la Prefectura de Chimborazo. La invitación está hecha a visitar, por favor, el territorio del Geoparque y conocer toda la riqueza que tiene para mostrar no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Latidos de Geoparque. Un encuentro inolvidable es el que vivimos en Identidad. Latidos del Geoparque. Somos un territorio vivo. Latidos de Geoparque. Y bueno, estamos finalizando este programa, Latidos del Geoparque. Hemos recorrido un territorio lleno de vida. Hablamos de la fuerza del agua de las cascadas, la ciencia y el rol de la mujer, en especial dentro de estos territorios de geoconservación, y la importancia de la producción local. Porque el Geoparque no es solo un espacio geográfico, es un territorio que se construye desde el conocimiento, la naturaleza y las comunidades. Quiero recordarles que estamos por iniciar abril y en este mes el Geoparque cumple su primer aniversario en ser declarado como Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Vamos a estar realizando varias actividades durante el mes de abril. Una de ellas es recorrer uno de los geositios. Ahora que estamos ubicados en el Cantón Guano, queremos recorrer el geositio el Chimborazo. Así que para todas aquellas personas que se quieren unir y tal vez realizar un poco de ejercicio y conocer parte de este territorio, están cordialmente invitados. Vamos a tener también ciertos webinars y otras actividades que ya estaremos mencionando, así que por favor estar atentos a las redes sociales del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua y por supuesto de Radio Identidad Cultural. Nos vemos en una próxima. Soy Steffi Monge y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por formar parte de nuestro encuentro Para aprender sobre el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua. Identidad Radio Cultural le invita a disfrutar pronto de una nueva edición de Latidos de Geoparque. Latidos del Geoparque. Somos un territorio vivo.